Hoy me lo han dado en catalán. No pasa nada. Sí. Es que no sabíamos si, como Daniel es italiano, no sabíamos si entendía el catalán i al final sí lo entiendes, ¿verdad? Sí. O sigui que podem parlar en català perquè ens entén, parla molts idiomes. I, bueno, avui abordarem un tema que a tots, com a habitants d'aquest planeta, ens hauria de preocupar i ocupar, ja que ens hi juguem el nostre futur i el dels nostres fills. Lorenzeto, ¿lo digo bien? Lorenzeto, perfecto. Ens parlarà del paper vital de la captura del CO2 en la lluita contra el canvi climàtic i en el decurs de la seva intervenció posarà en valor la importància que suposa la captura del CO2 per aconseguir els objectius de zero emissions netes per l'any 2050. Tots coneixem la importància de les energies renovables. Sovint sentim a parlar de projectes d'hidrogen verd, però sense el suport d'altres tecnologies. No aconseguirem contenir l'escalfament global a 1,5 graus, fita a la que el món se va comprometre a la Cimera de París celebrada l'any 2015. Aquí entra en joc el paper fonamental de la captura del CO2, una tecnologia complementària i fonamental per descarbonitzar processos que no tenen alternatives i per la producció de combustible sintètics i els e-fuels. Lorenzeto ens explicarà diferents processos de captura i diferents tecnologies disponibles amb exemples molt concrets del que s'està fent a les plantes de carburos metàl·licos i els de la seva matriu Air Products. Daniel Lorenzeto és llicenciat en Economia per la Universitat de Bolonya, postgrau en CIMA al Regne Unit, porta més de 15 anys treballant a Air Products amb càrrecs de responsabilitat a les àrees de finances i desenvolupament de negocis. En aquests 2 últims anys s'ha especialitzat en el desenvolupament dels grans projectes a Europa, enfocats principalment en la transició energètica. Com sempre, recordar-vos que els bons dies són una iniciativa de la Càmera amb el suport de Repsol, CaixaBank, Port de Tarragona i la col·laboració de Big Graphic i d'Izaguirre. Daniel, com vulguis. Endavant. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos los que estáis aquí. Buen día, buongiorno, ya que me has presentado como italiano. Por cierto, no voy a hablar del partido de anoche. La casualidad ha dado que viniera y tuviera la cita de hoy justo después del partido. Evidentemente con otro resultado tendría más ganas de hablar y enhorabuena a España, que lo hizo mucho mejor que Italia. Y es un placer estar aquí en Tarragona. Vengo siempre con mucho gusto y empiezo ya con el tema de hoy, de la captura de CO2 y en la transición energética. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de transición energética? Como ha introducido la presidenta, tenemos unos objetivos muy claros. Queremos llegar a las 0 emisiones netas al 2050 y tenemos un objetivo intermedio de cara al 2030, la reducción de un 55% de las emisiones. Entonces, parecen esos objetivos muy lejanos, ¿no? Estamos en el 2024, hablamos 2030, 2050, pero así no es. Hace unas pocas semanas, el secretario de las Naciones Unidas encargado del medio ambiente, Samuel Steele, dijo que el planeta va de cara a un calentamiento global de 2,7 grados, frente al 1,5, como acabamos de explicar, que es el límite que la comunidad científica ha establecido para que el planeta no tenga consecuencias irreversibles. Entonces, hay que actuar y hay que actuar ya. Y uno de los métodos, una de las palancas que podemos utilizar para llegar a estos objetivos es justamente la captura de CO2. Entonces, hoy mi objetivo no es convenceros de que con la captura de CO2 resolveremos todos los problemas, que es la única manera para llegar a estos al objetivo que he comentado antes. No, pero es una palanca porque tendremos que electrificar, tendremos que utilizar hidrógeno verde, tendremos que tener más proyectos de economía circular, reciclar más, disminuir el consumo.
pero también tendremos que utilizar y emplear la captura de CO2 para llegar a estos objetivos. Y tengo una presentación que fundamentalmente cubrirá 4 puntos, una visión de la normativa europea existente de cara a la captura de CO2, cómo podemos capturar el CO2 en diferentes procesos, qué tecnología tenemos ya a disposición hoy en día. Y creo la parte más interesante, lo acompañaré de 5 ejemplos con plantas muy concretas, muy reales, porque ya existen, ya llevan funcionando, algunas de ellas desde hace una década, capturando y secuestrando CO2, y otros 2 proyectos que están en fase de construcción. Entonces, vamos a por ello. Como me ha presentado, trabajo para Carburos Metálicos. Brevemente, para los que no conozcan la empresa, Carburos Metálicos es una empresa de gases industriales que opera en toda la península. ¿Qué es una empresa de gases industriales? Bueno, los gases industriales lo podemos dividir en 2 categorías, los gases del aire, como el oxígeno, nitrógeno y argón, o gases de procesos, como el hidrógeno y el CO2. Carburos Metálicos tiene más de 125 años de historias y los gases industriales, ¿qué hace con los gases industriales? Pues los produce y los distribuye y vende a su propio cliente de 3 formas, con plantas dedicadas a clientes muy grandes, como pueden ser refinerías o altos hornos, a los cuales suministramos por tubería oxígeno o hidrógeno. Para los clientes medianos, donde licuamos los gases y lo transportamos por cisternas, a lo mejor alguno de vosotros ha visto nuestras cisternas en las autopistas, o en tamaño todavía más reducido, comprimiendo los gases en botellas, que se utilizan, por ejemplo, en hospitales, oxígenos, bombonas de oxígeno, o, ya que es viernes, si hablamos de bares, en la carbonatación de las bebidas, ¿no? Carburos Metálicos pertenece desde hace unas 3 décadas a una matriz americana, la empresa Air Products, que opera en más de 50 países en el mundo, con más de 750 plantas de producciones de gases industriales, y tiene la sostenibilidad al centro de su estrategia, que además de un muy bonito eslogan, es muy real y tangible, y es tan tangible como los 15.000 millones dedicados a la ejecución de proyectos de transición energética. Proyectos de diferentes tecnologías. Aquí en pantalla veis 6 proyectos que se han anunciado, se ha tomado la decisión final de inversión y se están ejecutando en India. El primer proyecto es una planta de hidrógeno verde en NEOM de 7.000 millones de dólares de inversión. El segundo es en Canadá, en Edmonton, una planta a 0 emisiones netas. El tercer proyecto es en la zona de Nueva York, otra planta de producción de hidrógeno verde dedicada a la movilidad de vehículos pesados. Finalmente, el cuarto proyecto que veis aquí abajo a la izquierda, una planta de combustibles para la aviación en California. Y luego los últimos 2 proyectos muy relacionados con el tema del día, que son el proyecto en Luisiana, que es el proyecto más grande hasta la fecha de Air Products, con 7.000 millones de inversión, donde lo ejecutamos exclusivamente nosotros. Y el proyecto, el último, que hemos anunciado justo a final del año pasado, el proyecto de Portos en Rotterdam. Como decía antes, la captura de CO2 no es la única manera para llegar a los objetivos. Como Air Products nos definimos una empresa tecnológicamente agnóstica, o sea que vamos a utilizar la mejor tecnología donde somos capaces, donde podemos llegar a nuestros clientes para conseguir los objetivos, en este caso el objetivo de descarbonización. Aquí antes he mencionado el proyecto de NEOM, aquí es poco más en detalle un ejemplo, ¿no?, para ver que no hacemos solo proyectos de captura de CO2, sino hacemos también proyectos de hidrógeno verde. Y este, en la actualidad, es el proyecto más grande en ejecución, se está construyendo. Creo que en Google Maps ya podéis ver las primeras visuales desde satélite de la construcción de la planta. Es un proyecto de 600 toneladas de hidrógeno verde diaria de producción, con 2,2 gigavatios de electrólisis.
alimentado por energía renovable, 4 gigavatios de capacidad instalada entre eólica y solar. Esta planta, como he dicho, ya está en construcción y empezará a funcionar en el 2026. Este hidrógeno lo transformaremos en amoníaco para su distribución. El amoníaco será un carrier para transportar el hidrógeno. Y pensamos que su mercado potencial será Europa, y de hecho en Europa ya estamos desarrollando infraestructura para poder entregar este amoníaco y volver a disociarlo y volver a obtener hidrógeno. Este proyecto ha conseguido la subvención europea del IPCEI hace poco, y justo hace 2 semanas, porque fue el viernes hace 2 semanas, ya firmamos el primer acuerdo de offtake de este hidrógeno con Total Energies en el norte de Europa. Volviendo al tema del día, como os he dicho antes, os voy a dar una panorámica de dónde estamos a nivel regulatorio en Europa. Diría que el primer grande paso se dio el año pasado con el Net Zero Industry Act, en 2023, donde la Unión Europea ha establecido el objetivo de 50 millones de toneladas anuales de capacidad de inyección en Europa o en países con acuerdos bilaterales con Europa. ¿Eso qué quiere decir? Además de los 50 millones, que es un target importante a nivel numérico, finalmente la Unión Europea ha certificado que la captura y secuestro del CO2 es parte de la estrategia esencial para llegar a los objetivos del 2030. Además de esto, le ha dado seguido este año con la Carbon Management Strategy, la estrategia de gestión del carbono, donde se identifican 3 pilares: la captura y secuestro, como ya se había identificado en el Net Zero Industry Act, el uso del CO2 para la producción de e-fuels y la captura directa desde la atmósfera del CO2. Sobre estos 3 pilares certifica el hecho de que habrá que construir una infraestructura, sobre todo tuberías, para poder mover el CO2 desde donde se capture a donde queremos secuestrarlo, a donde queremos utilizarlo. Y estos 2 puntos ligados con los actos delegados de la Red 3, donde también se certifica la importancia de los e-fuel, y el hecho de que el CO2 se tendrá que utilizar para producción de e-fuel, y ya se dice que hasta el 2041 se podrá utilizar CO2 procedente de captura industrial, y después del 2041 el CO2 que se podrá utilizar para esta producción será un CO2 con bajas emisiones en carbono. Entonces, empezamos a tener, no es quizá donde queríamos estar, pero es un paso importante que la Unión Europea ha dado para la captura de CO2. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque fundamentalmente hay procesos, hay sectores que emiten CO2 y no se pueden descarbonizar de otra manera, no se pueden ni electrificar, no pueden utilizar hidrógeno. ¿Cuáles son esos sectores? Aquí en pantalla veis algunos: planta de biomasa, la fabricación de cemento, caliza, cerámica, algunos procesos químicos que aquí en Tarragona tenemos. No se pueden descarbonizar de otra manera porque no hay una tecnología suficientemente madura. El CO2 que se captura es de una cantidad elevada que no se puede utilizar hoy en día porque no hay suficientemente plantas, no hay plantas de gran capacidad que puedan producir e-fuel. Por lo tanto, tenemos que capturar el CO2. Porque fundamentalmente estas son las 2 salidas que le podemos dar: o lo utilizamos o lo capturamos. Hoy en día sí, hay planta de captura de CO2, tenemos una aquí en Tarragona, pero el uso sustancial de este CO2 es para la carbonatación de las bebidas, para el tratamiento de aguas, que fundamentalmente es un uso temporal del CO2, porque una vez que abrimos la lata el CO2 se vuelve a la atmósfera, ¿no? En futuro, con los e-fuels, capturaremos todo CO2 y lo utilizaremos para la producción de estos combustibles, dejando de utilizar combustibles fósiles para su uso.
Pero mientras tanto, y hasta mientras hayan plantas de producción de e-fuels, será necesario el secuestro bajo tierra para almacenar definitivamente el CO2. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí veis tres métodos para poder capturar el CO2. Podemos capturarlo en una fase post-combustión, podemos capturarlo en una fase pre-combustión o una sorta de híbrido que es utilizando el oxígeno. ¿Cómo funciona? Una parte, la captura post-combustión, para hacerlo muy visual, aunque es efectivamente un poco más complicado. Imaginaros la chimenea que hoy en día emite los humos a la atmósfera. En estos humos hay una corriente de CO2. Imaginaros que esta chimenea, en lugar de ir a la atmósfera, está conectada a una planta tras la planta industrial que hoy en día está emitiendo. Y en esta planta, ¿qué hacemos? Pues separamos el CO2 de los otros componentes, como el nitrógeno, oxígeno, el agua, etcétera, etcétera, que vuelven a la atmósfera. Y el CO2 lo preparamos, lo condicionamos para su siguiente uso, que sea lo licuamos para transportarlo, lo comprimimos para meterlo en tubería o para almacenarlo, lo que sea, ¿no? El segundo método es una captura precombustión, donde lo que se hace fundamentalmente es reemplazar los combustibles fósiles que se están utilizando en el proceso hoy en día para generar el calor necesario, lo reemplazamos con hidrógeno. El hidrógeno, como sabéis, cuando lo quemamos no genera emisiones de CO2, por lo tanto el proceso industrial ahora no tiene emisiones de CO2. Lo que hacemos en este caso es la captura, la hacemos directamente en la planta de producción de hidrógeno. Finalmente, el último proceso, como decía, es un híbrido porque en lugar de enviar hidrógeno a la planta industrial, enviamos oxígeno. Con el oxígeno mejoramos el proceso de combustión, también desplazamos el nitrógeno de los gases. De esta manera, la concentración del CO2 es más elevada y esto en que nos ayuda en capturarlo más fácilmente. El dimensionamiento de la planta que tenemos que hacer para capturarlo será más reducido, necesitaremos menos energía para capturarlo, entonces tanto el OPEX como el CAPEX en este caso serán menores. ¿Y qué tecnología tenemos a disposición hoy en día? Aquí veis en la pantalla tres ejemplos de plantas. La foto es pequeñita, pero son plantas que se han construido y todavía existen. Quizá empiezo por la más cercana, la de Tarragona, que lleva más de 20 años operando. Es una planta que utiliza una tecnología de aminas y capturamos una parte del CO2 del proceso de nuestro reformado de metano que produce hidrógeno. Entonces, con el calor en exceso del reformado, juntos con la tecnología de aminas, que es un proceso químico, capturamos el CO2 y en este caso aquí lo utilizamos, como mencionaba antes, lo enviamos a una planta que está al lado, donde lo licuamos. Y quizá, para lo que conocéis a Tarragona, habéis visto esas dos esferas muy grandes cerca de una rotonda, muy cerca de la refinería, pues ahí es donde está el CO2 licuado y luego lo distribuimos por cisternas. Los otros dos ejemplos, el primero es una planta en Alemania, en Vattenfall. Ha sido un piloto en escala industrial, donde utilizando otra tecnología, si antes utilizamos el calor, ahora utilizamos el frío, entonces por baja temperatura, por una condensación parcial, una cold box, como llaman los ingleses, separamos el CO2 de los otros humos, y en este caso los humos eran procedentes de una planta de carbón, que se quemaba el carbón para generar energía, y el carbón ya utilizaba oxígeno, como mencionaba antes, ¿no? Era una planta que utilizaba la oxicombustión para reducir al contrario, para incrementar la concentración de CO2. Finalmente, el último ejemplo, otra tecnología, en este caso una VCA en Port Arthur. Es una tecnología totalmente eléctrica y es un proceso por absorción.
y más adelante os hablaré más en detalle de esta planta. Aquí en esta diapositiva veis las plantas que Air Products ya está operando en el mundo con su diferente origen de los humos, en algunos casos biomasa, en otros casos de origen fósil, tanto en América como en el continente europeo. Hay plantas que ya, como veis con el tic azul, ya están en función y las otras que se están construyendo. Y ahora entrando... Ay, esto creo que... No sé cómo... A ver si... Vale. Perdonad. Este es el caso de Porthos, la planta en Rotterdam. Es un proyecto que empezó en el 2018 por un consorcio formado por el puerto de Rotterdam, Gasunie, que es digamos el equivalente de Enagás aquí en España, y IBM, que es una empresa energética. Hicieron un estudio de feasibility para ver si era posible realizar un proyecto de captura en Rotterdam en el 2018. Y en el 2019, Air Products, juntos con otras 3 empresas, entró en el proyecto con la idea de capturar CO2 en Rotterdam, en el puerto, en las plantas emisoras en el puerto, y llevarlo al Mar del Norte. Entonces, la infraestructura prevé unos 30 kilómetros de tubería en el puerto, donde se recolectará el CO2, y con otros 20 kilómetros se enviará offshore en el Mar del Norte, donde se inyectará a 3.000 metros bajo el lecho marino. Es un proyecto de gran envergadura porque se capturarán y se almacenarán 2,5 millones de toneladas de CO2 cada año durante 15 años. Es un proyecto donde ha sido fundamental la ayuda tanto de la Unión Europea, porque ha financiado con más de 100 millones de euros la construcción de la infraestructura, y sobre todo del gobierno holandés, que ha puesto a disposición 2,5 mil millones de euros en forma de budget para un sistema de contrato por diferencia, un mecanismo que en Holanda se llama SD++. Para quien no conoce el funcionamiento de un contrato por diferencia, en este caso el gobierno holandés se empeña durante 15 años, con el budget que he mencionado, en cubrir la diferencia entre el coste de los derechos de emisiones que tenemos hoy en día en el mercado y el coste real de este proyecto de captura de CO2. Entonces, si hacemos un ejemplo todavía más práctico, imaginamos que el coste de captura y secuestro del CO2 sean 150 euros, y el coste del derecho de emisión sea 100 euros, pues el gobierno holandés pagará los 50 euros de diferencia entre los dos, hasta agotar los 2,5 mil millones. Evidentemente ellos esperan no gastarse todo el dinero, porque hay la previsión de que los costes de derecho de emisión suban hasta llegar por encima del coste real de la captura. Y como podéis imaginaros, esto ha sido clave para que las empresas pudieran tomar una decisión final de inversión, porque garantiza la estabilidad económica de este proyecto, que se prevé que entre en función en el 2026. Entonces, ha empezado en el 2018, empezará en el 2026, son 8 años de maduración. Es el primer proyecto de esta envergadura en Europa, esperemos que quien lo vaya a copiar tarde un poquito menos, pero volviendo a lo que decía al principio, estamos en el 2024, tenemos un objetivo para el 2030, pues no hay tiempo que perder, ¿no? Si vamos al caso siguiente, es una planta en Texas, en este caso, en Port Arthur. Aquí lo que hemos hecho ha sido construir detrás de 2 reformados de metano que producen hidrógeno, que ya estaban funcionando, 2 plantas de captura de CO2. Y es un proyecto de escala muy grande, porque capturamos desde el 2013 1 millón de toneladas de CO2 cada año, o sea que ya llevamos más de 10 millones de toneladas capturadas.
Ha sido el primer proyecto de ese estilo porque se hacía sobre plantas ya existentes, o sea, lo que llamamos un retrofit de la instalación, sin afectar la eficiencia de la planta de hidrógeno. Y por eso ha sido elegida desde el gobierno americano, desde el Departamento de Energía, con una subvención de más de $200 millones, porque ha demostrado que esto es posible, que esto se puede hacer en gran escala, y además con una tecnología novedosa, que es la USA, totalmente eléctrica, que ha diseñado Air Products específicamente para este caso. Este CO2 que capturamos se distribuye con más de 100 kilómetros de tubería y se utiliza para mejorar la recuperación del petróleo. Otra vez, no sé cómo parar el audio. A ver, sí, lo he conseguido. Otro caso es el proyecto de Luisiana, que he mencionado antes. Es un proyecto de $7.000 millones de inversión. Entrará en función en 2028 y cuando será en función será la planta más grande de captura, porque capturará y almacenará 5 millones de toneladas de CO2 cada año. Y es un proyecto donde Air Products gestionará toda la cadena de valor, o sea, desde la producción de hidrógeno, la captura de CO2, la distribución de este CO2 con más de 30 kilómetros de tubería y finalmente su secuestro. O sea, hoy estamos haciendo los tests, estamos haciendo los agujeros para en un futuro secuestrar el CO2 debajo de un lago, el lago Maupa en Luisiana. Este hidrógeno, una parte, la capacidad son 1.700 toneladas al día, se conectará a una tubería existente. Air Products tiene más de 1.000 kilómetros de tubería, con más de 20 plantas solo en Luisiana, para descarbonizar la producción de hidrógeno, que hoy en día es gris. Entonces los clientes recibirán hidrógeno bajo en carbono y una parte verá convertida en amoníaco para su transporte y para exportarlo globalmente. Ahora pasando de un megaproyecto en ejecución a un proyecto un poco más pequeñito, pero más cercano y real, porque es una planta que tenemos en función desde el 2022 aquí en España, en Garray, en Soria. Es un proyecto de economía circular, es un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea a través del proyecto LIFE, del programa LIFE. Es un proyecto de economía circular porque el CO2 es procedente de biomasa. Hay una planta de biomasa que quema residuos forestales. Aprovechamos tanto el calor como los humos para, con un proceso, una tecnología de amina, capturar el CO2 y lo licuamos y lo distribuimos a nuestros clientes. Gracias al hecho de donde esté localizada, hemos reducido en más de 100.000 kilómetros el transporte anual por carretera del CO2 para llegar a nuestros clientes. Es una planta que ya lleva más de 2 años en funcionamiento y originalmente además era un proyecto todavía más bonito porque tenía una tercera pata, además de nuestra planta de captura y la planta de biomasa, hay un invernadero y se preveía que una parte de la biomasa fuese procedente de los residuos del invernadero que se quemasen, nosotros capturar el CO2 y enviar el mismo CO2 al invernadero para que favoreciera el crecimiento del cultivo. Desafortunadamente esta pata ha caído, pero siempre estamos a tiempo, ¿no? Y el último proyecto, siempre en España, un poco más lejos, en Canarias, pero una planta que lleva funcionando desde hace 10 años, en el 2014. Pensaros que antes en Canarias, para satisfacer la demanda de CO2, se quemaba fuel oil expresamente para generar CO2 y capturarlo y distribuirlo
a los clientes para los diferentes usos, ¿no? La carbonatación, la soldadura, etcétera, etcétera. Entonces, en colaboración con Vidriera Canaria, hemos realizado este proyecto de economía circular otra vez, porque los humos y además la temperatura con la cual estos humos se libraban a la atmósfera, lo aprovechamos para capturar el CO2 y el calor otra vez con un sistema de aminas lo aprovechamos para capturar el CO2 y así satisfacer todos los clientes en el archipiélago. Y dejando así de quemar fuel oil, y así hemos reducido anualmente en 10.000 toneladas de CO2 emitida en la atmósfera. Entonces, ¿qué nos hace falta para tener más proyectos de captura, secuestro y uso de CO2? Supongo que unos cuantos de vosotros ya han estado en charlas de transición energética y parecerá un disco roto, pero nos hace falta reglas claras del juego y nos hace falta ayuda. ¿Por qué? Porque la transición energética no es un proceso como fue la revolución industrial, donde el cambio viene porque tenemos una mayor eficiencia, unos menores costes. No, la tenemos que hacer porque si no, no habrá un planeta mañana. Y lo tenemos que hacer, no obstante, sea un proceso que es más caro de lo que hemos utilizado en los últimos 100 años. Entonces, hay una diferencia entre el coste actual, la economía actual y la economía cero emisiones. Y para que esta despegue hace falta una ayuda, como he mencionado antes, en Holanda con el mecanismo SDI++, y otros países, quizá adelantándose a Europa, ya se están poniendo en marcha, como Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y la parte de regulación también es clave, porque si no sabemos las reglas del juego es difícil jugar. Si no tenemos una definición del CO2, de cuánto lo tenemos que capturar, si no tenemos un estándar de cómo capturarlo, de cómo distribuirlo, es difícil para una empresa privada tomar una decisión de inversión hoy, sabiendo que a lo mejor mañana lo que estás haciendo hoy no funciona, ¿no? Entonces, nos hacen falta estas reglas. Yo creo que la Unión Europea ha dado el paso el año pasado, lo ha vuelto a dar este año. Ahora hemos tenido las elecciones, dámosles un poquito de tiempo para que cada uno tenga su silla y cada comisión pueda ser liderada, y estoy seguro, estoy convencido que la captura, secuestro y almacenamiento de CO2 será una prioridad en su agenda. Entonces, resumiendo, se puede hacer, es muy importante y no hay que perder tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Si hi ha alguna pregunta. Voleu preguntar alguna cosa? Us ha quedat clar? No vols preguntar res? Saúl? Estoy impresionado, no sé qué preguntar, preguntaría tantas cosas, pero no quiero... Bueno, se oye bastante bien, ¿no? Bueno, nada, básicamente felicitarte porque, bueno, he estado en muchas conferencias que se ha hablado de CO2, pero ninguna a este nivel de detalle y con esta concreción de proyectos y sobre todo pues de visión global, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nosotros, de una manera muchísimo más básica, pero sí que vemos esa necesidad bueno, para mitigar, ¿no? Ya digo, luchar ya, no, bueno, un poco la batalla casi diríamos que está perdida, pero tenemos que adaptarnos y empezar a hacer bien las cosas, quizá para que de aquí 200 años pues el mundo, ¿no? Tengamos, como antes decías, ¿no? O sea, el incremento de temperatura es algo, sí que hay falta de agua, biodiversidad y otras cosas importantísimas, pero el incremento de temperatura es que es inexorable, o sea, está creciendo cada año. Entonces tenemos que enfriar el planeta como sea y no vamos, parece que por buen camino. A este nivel de escala, tecnología
al servicio de la humanidad, ¿no? La tecnología muchas veces se ha utilizado para otras cosas, pues bueno, yo creo que es esperanza. Y creo que aquí, especialmente en Tarragona, bueno, pues si una cosa tenemos es CO2, tenemos mucho CO2, entonces tenemos mucho que capturar, ¿no? Y como puerto, pues también lo vemos como una oportunidad de esa transición energética, de una dependencia de los hidrocarburos, de unos nuevos combustibles, bunkering, nuevos proyectos que nos bueno, bien sabes, que nos sitúan en el mapa y estamos muy atentos, ¿no? Entonces, pues un poco, no puedo decir otra cosa que ponernos a disposición de empresas como las vuestras para saber dónde podemos adaptar nuestras infraestructuras, cómo podemos hacer de lobby, que ya lo vamos haciendo dentro de nuestras posibilidades, pero hacerlo aún más, si hace falta coger un avión, irte a Bruselas, donde haga falta y decirles, oiga, señor, esta directiva que ustedes están a punto de aprobar va en contra de cualquier línea de flotación de lo que estamos trabajando aquí desde hace meses, ¿no? Años, ¿no? Bueno, básicamente, enhorabuena y a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Alguna pregunta més? ¿Cómo ves la evolución del marco regulatorio? ¿Crees que pueda seguir avanzando en una línea correcta? Es que a veces, bueno, nos encontramos lo que todos vemos, ¿no? Al final también, a veces mucha traba, ¿no? Demasiado procedimiento administrativo, que al final lo que hace también es dilatar. ¿Cómo se prevé que pueda evolucionar esto? Sí, desde luego no hemos sido ágil, ni a nivel europeo ni a nivel de Estado. Pero creo que también hemos aprendido. Yo creo que la Red 3 ha dado suficiente información para quien vaya ahora sepa cómo actuar. Y yo creo que Europa ya ha dado el primer paso y hace falta que dé el segundo. Y la expectativa es que este año ya cumpla con este objetivo. Y una vez que haya una regulación europea, ya tocará a España y a todos los otros Estados miembros en ser ágil en transponer esta normativa. Pero yo estoy positivo, soy positivo y creo que se han dado cuenta que no hay tiempo que perder. Europa ha empezado la transición energética liderándola, desde luego, pero no puede perder tiempo porque otros países como Estados Unidos o Asia se está acercando. Tenía una pregunta sobre el proyecto de Holanda. Que Sí. Cuando decís de almacenarlo en el Mar del Norte, Sí. ¿estamos hablando de ir al norte de Escocia o a 20 kilómetros de Holanda? No, es 20 kilómetros de Holanda. Vale. La infraestructura son 30 kilómetros en el puerto y luego 20 kilómetros fuera hay una plataforma y el almacén era un antiguo yacimiento de gas. Sería parecido a poderlo hacer aquí en la Casa Blanca de Tarragona, ¿no? Que está a 30. La distancia más o menos es esta. Vale, ok. El acuerdo de subvención económica del gobierno holandés iba vinculado a que el CO2 se capturara en el país, porque hay otros países que optan por exportarlo por la dificultad regulatoria y Holanda entraba a este tipo de ayuda teniendo en consideración que se inyectara o que se guardara en su país por si algún día había una aplicación que pudiera darle un retorno de negocio. Sí, es correcto, y también Holanda, digamos, gestiona y se ha ofrecido como responsable, creo a los 100 años, si no me equivoco, de si pasara algo, o sea, ninguna empresa privada podrá tener nunca una inversión con una posible responsabilidad indefinida en el tiempo. Entonces Holanda ha garantizado esto y para poder hacerlo tenía que ser en Holanda, por supuesto. En el proyecto este de Holanda que comentas parece que había algún problema de las emisiones y los límites de emisión de NOx, ¿no? Sí, no sé cómo es la transposición aquí al marco español y cómo puede afectar, ¿no? Porque eso es un condicionante importante de cara a la evolución del proyecto.
Sí, hubo un retraso debido a las emisiones de NOx, es cierto, porque en esa zona no se podían generar más créditos certificados de NOx. No obstante, finalmente sea un proyecto de descarbonización y no fuese el proyecto en sí, sino la fase de construcción quien generase NOx adicional. Finalmente el tribunal falló en favor de que el proyecto se pudiera realizar y en ese momento enseguida todas las empresas tomaron la decisión final de inversión. Creo que el producto fue en noviembre o diciembre, tras que el consorcio Portos la tomó y afortunadamente ha ido en esa dirección. En España no es que sea una transposición europea, ahí ha sido directamente una ley local. Entonces habrá que ver el día que se quiera montar un proyecto parecido aquí, cómo es el marco normativo y qué emisiones se vayan generando. O sea que al estar muy justos en el tiempo, igual es algo que hay que empezar a trabajar antes, ¿no? Para evitar que luego se produzcan demoras. No, desde luego, todo lo que se pueda avanzar en tema de conocimiento, de interlocuciones con las administraciones públicas, desde luego favorecen, ¿no? Y recortar el plazo. Como hemos dicho antes, Portos tardará 8 años en entrar en función y era un sitio muy bien conocido desde el punto de vista geológico, porque era un yacimiento de gas que ya se estaba explotando y ya se sabía que iba a terminarse la explotación, entonces toda la fase de estudio geológica, digamos, era ya avanzada, pero impedimentos o retraso administrativo han hecho que el proyecto tardase tanto. Bueno, muy interesante la presentación y los ejemplos prácticos. Solamente una pregunta, ¿hay algún proyecto en el futuro relacionado con la captura directa del aire? Es decir, no solamente capturarlo en foco industrial, sino bueno, los proyectos de Direct Air Capture que evidentemente desde el punto de vista económico son mucho más costosos, ¿no? por el precio, pero no sé si Carburos está ya con esa visión también de plantear a nivel, o Air Products, de plantear este tipo de proyectos. Bueno, como he dicho antes, en la Carbon Management Strategy, ¿no? La captura directa de la atmósfera se ve como uno de los 3 pilares en el cual la Unión Europea quiere trabajar. Es una tecnología, creo que hoy en día es muy incipiente, no es madura, ¿no? Estamos viendo los primeros proyectos pilotos. Y nosotros como empresa, como he dicho antes, somos agnósticos, ¿no? Al final queremos utilizar la mejor tecnología en función del proyecto que tenemos que adoptar. Y si mañana la Direct Air Capture sea la mejor tecnología, seguramente la emplearemos. Gracias. ¿Res més? Bueno, pues muchas gracias Muchas gràcies a ti, sobretot, i als que heu vingut, i teniu aquí fora teniu el cafè i una mica d'esmorzar per si voleu prendre una mica d'esmorzar. Vale? Vinga, gràcies.